Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hablaremos esta noche, por petición de muchos de nuestros espectadores, de la fiesta nacional, del arte del toreo, justo ahora cuando una temporada se cierra y cuando sus enemigos, disfrazados con la coartada animalista con la que disimulan su odio antiespañol, celebran su prohibición en Cataluña. La historia de las bellas artes podría resumirse como la historia de una domesticación. Hubo un tiempo en que a la gente, desde los manantiales ancestrales de su pura humanidad, se le ocurría cantar y bailar al calor del vino, o pintar las paredes de una cueva, o recitar en verso las hazañas de un héroe, o modelar una estatuilla de barro y cocerla en el fuego para celebrar la fecundidad de las cosechas. Y este arte gozoso y puramente espontáneo brotaba del genio popular con la misma naturalidad con la que brotan las palabras de los labios de un niño, aunque no conozca sus reglas fonéticas, sintácticas, prosódicas o gramaticales. Arte espontáneo que brotaba del genio popular era, por ejemplo, el de los juglares que recorrían los pueblos, recitando romances y canciones que enseguida se aprendían de memoria quienes los escuchaban, porque esos romances y canciones ya estaban hibernando en su inconsciente, esperando la voz milagrosa que les dijera: levántate y anda. Pero este arte, que nacía de abajo, arte constitutivo de la entraña popular, se reveló pronto peligroso para quienes aspiraban a convertir el arte en un arma de dominio, manejándolo para sus fines ideológicos. De este modo nació lo que hoy los titulares del dominio llaman pomposamente cultura. Un arte establecido desde arriba, con sus castas de intelectuales paniaguados y sus negociados burocráticos, con sus programaciones y sus cánones establecidos por los repartidores de alfalfa ideológica. Y así aquel impulso originario, nacido de la entraña popular, se desnaturalizó hasta degenerar en exposiciones de pintura fina y en libritos de escritores fetén y en representaciones teatrales subvencionadas y en peliculitas jaleadas por la propaganda. Sucedáneos de arte que se administran al pueblo para convertirlo en ciudadanía y acomodarlo a los esquemas sociales que interesan al dominio, para que a nadie se le ocurra sentir ni pensar, para que no haya nunca más, en fin, arte nacido del misterio, sino sucedáneos domesticados. Pero con los toros no han podido. Y por eso los toros fastidian tanto a los titulares del dominio. Por eso los toros son tan denostados en el Matrix progre. Porque son una subsistencia, bendita subsistencia, de aquella edad dorada en que los hombres se expresaban a través de un arte insumiso, un arte que era expresión de lo que ellos eran, no de lo que los ingenieros sociales y los dietistas de progreso deseaban que fueran. ¿Y qué somos cuando acudimos a una plaza de toros? Somos nada más y nada menos que españoles, numantinamente españoles, españoles graves y hondos que miran la muerte de frente. Escribía Foxá que los toros son el arte de un pueblo religioso acostumbrado por su sangre a pasearse tranquilamente entre el más acá y el más allá. Y en eso, en pasearse entre el más acá y el más allá, ha consistido el arte genuinamente español. Lo demás es filfa y gargarismo de pitiminí con el que los titulares del dominio mantienen aborregada a la llamada ciudadanía. Y como arte de un pueblo religioso que se pasea tranquilamente entre el más acá y el más allá, el toreo es un arte a la vez muy carnal y muy espiritual, como lo es, por ejemplo, la pintura del Greco. Así es el arte del toreo: plenitud de alma y de cuerpo, una cornada de divinidad entrando en nuestra sangre, buscándonos la fe moral. Así lo siente el torero ante una faena cuajada, pisando la arena como si levitase, ofreciendo generosamente su cuerpo. Así lo siente el aficionado que ha contemplado la faena, con el vello erizado y los ojos arrasados de lágrimas.
y porque es verdadero arte y no engañifa manufacturada por los manufactureros de la cultura, el toreo bueno se distingue enseguida del toreo malo, cosa que no ocurre cuando uno visita una exposición o lee un librito jaleado por los repartidores de bulas y anatemas. Uno lee uno de estos libritos o visita una de estas exposiciones y no sabe qué sentir ni qué pensar y acaba por fingir que sienta o piensa y lo expresa de forma aturullada y confusa, porque el fingimiento requiere mucho rollo y alambicamiento en la frase. En cambio, el verdadero arte nos deja mudos, sacudidos de belleza, en coloquio con nuestra alma. Que el toreo sea un arte no quiere decir que todos los que lo cultivan sean artistas, ni siquiera que los pocos que en verdad son artistas puedan cuajar el arte siempre. Y es que el arte verdadero es lo contrario de la técnica. Un manufacturero de la cultura puede suplir con oficio su mediocridad y dar el pego. El artista del toreo, de nada le sirve la técnica, porque su arte solo se cuaja si el toro quiere. Y como además es un arte efímero, momentáneo, irrecobrable, que pasa en un santiamén y no sabemos si volverá, nos exige vigilancia constante. Nos exige estar con las lámparas siempre encendidas, como aquellas vírgenes prudentes de la parábola evangélica que esperaban el regreso del esposo. Y en esa espera se cifra la subsistencia, la bendita subsistencia de aquella edad dorada en que los hombres nos expresábamos a través de un arte insumiso, un arte que es expresión de lo que somos, españoles, orgullosos de su genealogía, no de lo que los ingenieros sociales y los dietistas de progreso desean que seamos. María Cárcava les presenta la película que hoy ilustrará nuestro debate. Pues muy buenas noches. Tarde de Toros quizás sea la mejor película jamás dedicada al noble arte de Cúchares, la que mejor penetra en su misterio. Nos muestra el toreo como una metáfora de la propia vida. Estrenada con gran éxito en 1956, la dirigió Ladislao Baida, cuando aún coleaba el impacto que había causado su anterior película, Marcelino, Pan y Vino, protagonizada, como recordarán, por un inmenso Pablito Calvo. Ladislao Baida era un director de origen húngaro nacionalizado español que brindaría a la cinematografía española un puñado de obras maestras, sobre todo en la década de los 50, con títulos como la mencionada Marcelino, Pan y Vino, Mi tío Jacinto, también con temática taurina, por cierto, Un ángel pasó por Brooklyn o El cebo, sin lugar a dudas, la mejor película de asunto criminal del cine español. Pero si en Tarde de Toros hay algo especial, sin lugar a dudas, son sus actores. Sus actores principales, protagonistas, eran realmente tres toreros de épocas tan distintas como sus respectivas formas de torear. El veterano Domingo Ortega, que para entonces ya solo toreaba en festivales benéficos, en el papel de Ricardo Puente, un Antonio Bienvenida en plena apoteosis de su arte como Juan Carmona, y Enrique Vera, que al año siguiente, por cierto, repetiría experiencia cinematográfica en El último cuplé y aquí actúa como el principiante Rondeño II. A través de estos tres personajes, la cinta pretende realizar una introspección psicológico-moral en torno a tres arquetipos de matador: al que la gloria se le escapa por su veteranía, al triunfador en la cúspide del éxito y al joven miedoso con mucho o nada que demostrar. Tres toreros que bien podrían ser uno en sucesivas etapas de una vida por las que forzosamente todos, toreros o no, tenemos que pasar. El film se rodó casi íntegramente en la Plaza de Toros de Las Ventas. Se utilizaron 4 corridas de toros de la ganadería salmantina de Antonio Pérez. Para que las secuencias rodadas en Las Ventas resultasen más auténticas, Baida abrió en las puertas de la plaza al público hasta completar aforo y solicitó a los asistentes que se comportaran como lo harían en una corrida de feria, aplaudiendo los lances que lo mereciesen o castigando con su silencio o sus pitidos las pifias de toros y toreros. Así logró Baida ese peculiar tono documental
que la película destila, en contraste con el tono dramático de la historia que cuenta, soberbiamente fotografiada por Enrique Werner. Junto a los tres matadores citados, Bayda juntó un elenco formidable en el que se concitan algunos de los más inolvidables rostros del cine clásico español. Juan Calvo, Manolo Morán, José Isbert, María Asquerino, Jesús Tordesillas, José Prada o la pareja de cómicos Luis Sánchez Polac y Joaquín Portillo, Tip y Top, por citar a unos pocos. Tarde de toros es, como nos anunciaba María Cárcava, una metáfora de las tres edades de la vida. Primavera de la vida, todavía atolondrada e ingenua, personificada en Enrique Vera. Estío de la vida, desde el que oteamos las cosas que merecen verdaderamente la pena, encarnado por Antonio Bienvenida. Otoño de la vida, arañado de amarguras y decepciones, pero todavía dispuesto a ofrecer un glorioso crepúsculo en la figura de Domingo Ortega. Y es también metáfora de la vida que se entrega resueltamente, intrépidamente, en la consecución de un ideal, como hace el joven Manolo, a quien interpreta Jorge Vico, que nos depara algunos de los momentos más conmovedores de la película. En una vida cabal, nos enseña el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para amar y un tiempo para aborrecer. Un tiempo para abrazarse y también un tiempo para separarse. Un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Y de todos esos tiempos que forman la tumultuosa, sufriente, gozosa vida, nos habla esta película magistral, que mira a los ojos, sin miedo ni temblor, a la muerte y sale victoriosa del envite. Pues no en vano, retrata el alma de un pueblo religioso acostumbrado por su sangre a pasearse tranquilamente entre el más acá y el más allá. Que ustedes la disfruten. La muerte y la vida en indisoluble abrazo, más acá y más allá, puestos frente a frente en una tarde de toros. Decía Pemán que los toros solo son comprensibles desde el genio español, que profesa una religión donde cuerpo y alma van juntos de la mano. Las religiones paganas, religiones con cuerpo pero sin alma, crean el deporte. Las religiones espiritualistas, religiones con alma pero sin cuerpo, crean el yoga. Unas y otras huyen de la muerte como de un nublado, bien mediante el frenesí corpóreo, bien mediante la sublimación espiritual. Pero el español afronta la muerte con gallardía, porque cree en la resurrección de la carne, y por eso el genio español se toma la muerte muy en serio, tan en serio que la expone a la luz del sol en un desnudo redondel de arena para acentuar su cruda realidad dramática, pero a la vez se la toma muy en broma, tan en broma que la viste de domingo, con trajes de seda y lentejuelas. Los toros son, en fin, una sencilla catequesis con música de clarines, y solo puede disfrutarlos quien es español y católico, aun sin saberlo, aun sin quererlo ser. Y del mismo modo que disfrutar plenamente de la fiesta de los toros solo puede hacerlo un español, aunque no sepa que lo es, aunque no quiera serlo, perseguirla con saña solo puede hacerlo un español vuelto del revés. Al pagano o al espiritualista, una corrida de toros le resulta ininteligible, tan ininteligible como al budista o al ateo le resulta el crucifijo que se expone en una pared. Para revolverse furiosamente contra los toros, como para revolverse contra un crucifijo, hace falta odiar algo en lo que íntimamente crees, algo que íntimamente entiendes.
Luego ese odio se puede disfrazar de coartadas ideológicas diversas, y así el que odia el crucifijo se envuelve en la coartada de la libertad religiosa ofendida, como el que odia a los toros se envuelve en la coartada animalista. De unos años a esta parte, los animalistas han empezado a poner en solfa la fiesta nacional por considerar que entraña violencia o vejaciones contra los toros. ¿Sabrán estos ardorosos defensores de los animales que las explotaciones ganaderas del toro de Lidia contribuyen como ninguna otra actividad económica al cuidado del ecosistema ibérico por preservar más de 300.000 hectáreas de las rapiñas inmobiliarias y garantizar la conservación de multitud de especies animales y vegetales? ¿Sabrán que el toro bravo es el animal que menos sufre de cuantos se crían en explotaciones ganaderas? ¿Habrán visitado alguna vez una granja de pollos o una planta lechera? ¿Se habrán detenido a considerar que esos animales estabulados, inflados de hormonas, cebados con piensos que aceleran artificialmente su crecimiento, han padecido una existencia infinitamente más aflictiva y penosa que los toros de Lidia? Porque el toro es el príncipe de la dehesa mientras vive, y en la plaza se le tributa la muerte más honrosa que ningún animal en régimen de explotación de ganadera pueda soñar, infinitamente más honrosa de la que se les dispensa en cualquier matadero. No nos engañemos. La coartada ecologista es, como en otro sentido, la coartada laicista, el caballo de Troya que los enemigos del genio español introducen en nuestra desguarnecida fortaleza para erosionar, reblandecer y desmigajar aquellos rasgos constitutivos de nuestra identidad. En definitiva, para que dejemos de ser españoles. Por supuesto que debemos amar a los animales. De hecho, no he conocido a gente que ame tanto a los animales como los aficionados taurinos. Pero siempre que ese amor a los animales no sea la cortina de humo que maquilla una perversión moral. La defensa a ultranza de los animales suele ser la coartada que emplean quienes desprecian olímpicamente la vida humana, según nos enseñó Hitler, tan amante de sus perritos. En La cripta de los capuchinos, una novela escrita en vísperas de que los nazis se anexionaran Austria, Joseph Roth escribe: siempre me ha parecido que los hombres que aman a los animales emplean en ellos una parte del amor que debieran dar a los seres humanos. Y me di cuenta de lo justa que era esta apreciación cuando comprobé casualmente que los alemanes del Tercer Reich amaban a los perros lobos, a los pastores alemanes. Pobres ovejas, me dije. Esta perversión moral a la que Roth alude, que destina a los animales el amor que debiera brindar a los seres humanos, se hace patente hoy más que nunca, cuando descubrimos con perplejidad que quienes más braman contra la fiesta nacional fomentan y aplauden la matanza industrial que se perpetra en las clínicas abortivas. Pobres ovejas, podríamos exclamar a imitación de Joseph Roth. Pobres de nosotros. Y pobre de ti, María Cárcava, que tienes que hacer frente al aluvión de correos electrónicos que cada semana llegan a este programa. Bueno, la verdad es que aluvión sí, haciendo un poco de alusión al título de nuestro programa. Hemos recibido infinidad de correos electrónicos como el de María Victoria Miguel, el de Virginia Ruiz o el de Antonio García. Esperamos recibir aún muchísimos más, así que por favor envíenos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Por cierto, un saludo muy especial para todo el programa y en especial a Juan Manuel, de la gran Nati Mistral, que al parecer nos ve y nos admira mucho. Pues la admiración a Nati Mistral desde luego es correspondida por este programa, una de las grandes glorias de nuestro cine y de nuestra canción, una artista como la copa de un pino, ya que vamos hoy a hablar de arte precisamente y de arte español. Para hablar hoy de la fiesta nacional, de ese arte de un pueblo acostumbrado por su sangre a pasearse tranquilamente entre el más acá y el más allá, contamos
con un cuarteto de excepción que pasamos a presentar. En primer lugar, Javier Sedano, periodista, ha dejado cumplida muestra de su maestría en Radio Nacional de España y aquí, en esta casa, en Intereconomía. En la actualidad, coordina el suplemento del diario La Gaceta.g y junto con José Antonio del Moral, coordina su sección taurina. Javier, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Juan. Andrés Amorós, escritor, historiador de la literatura, crítico teatral y taurino, es catedrático de literatura española, Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de la Crítica, Premio Fastenrath de la Real Academia Española y Premio José María de Cosío. Ha dirigido la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Instituto de Artes Escénicas y de la Música. Entre su ingente obra literaria dedicada a la tauromaquia, destacaremos Escritores ante la fiesta, Lenguaje taurino y sociedad o Toros y cultura. En la actualidad es crítico taurino del diario ABC. Es un placer tenerte aquí, un honor. No, muchas gracias, buenas noches. Andrés, y por cierto, enhorabuena por un premio en el que he tenido la suerte de figurar en el jurado, pues el premio El Timbalero, concedido por el Hotel Horus de Salamanca a la mejor crónica taurina sobre esta feria. Muchas gracias. Yo lo que soy es un viejo aficionado a los toros. Y ya está. Eres un viejo aficionado a los toros y muchas cosas más. Todavía recuerdo cuando nos conocimos, sí, cuando generosamente presentaste mi novela Las Máscaras del Héroe en Albacete. Que tuvimos un coloquio. Y luego en Salamanca un congresillo. Claro, eras ya un joven muy talentoso. Luego el talento se ha ido extinguiendo lentamente. También tenemos con nosotros a Albert Boadella, actor, director, escenógrafo y dramaturgo, fundador de la compañía Els Joglars y en la actualidad director artístico de los teatros del Canal de Madrid y del Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Obras como Teledeum, Ubu President, Dalí le han granjeado fama internacional a la vez que le han costado las más variopintas persecuciones políticas. Guionista y director de la película Buen Viaje, Excelencia, es autor de los libros El rapto de Thalía, Memorias de un bufón y Adiós Cataluña. Albert, muchísimas gracias, es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias. Y por último, tenemos también con nosotros a un buen amigo, Gonzalo Santonja, escritor y crítico literario, es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense y en la actualidad dirige el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Premio Nacional de Ensayo por su obra Un poeta español en Cuba, Manuel Altol Aguirre, ha sido también galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras. Y acaba de publicar un magnífico libro que recomiendo a todos nuestros espectadores, Luces sobre una época oscura, imprescindible en la biblioteca de cualquier aficionado, en el que estudia los orígenes del toreo a pie, que retrotrae en al menos un siglo en contra de la opinión hasta ahora establecida. Gonzalo, en Luces de una época oscura, libro que va ya por la tercera edición, hay que decirlo, es todo un bestseller dentro del género taurino. La verdad es que aportas una documentación impresionante sobre los orígenes del toreo, que documentalmente sitúas en el siglo XVII, pero del que tienes cumplidas pruebas de que muy probablemente en siglos anteriores ya existiese el toreo a pie configurado como tal, no como mera diversión, sino como espectáculo taurino propiamente dicho, ¿no? Sí, en este libro lo que queda claro es que en el siglo XVII hay corridas de toro en el sentido moderno de la palabra, con toreadores a pie que ocupan toda la escena sin ningún tipo de acompañamiento de caballeros. Que la selección en las ganaderías es una selección como la que se hace ahora, con sementales, y que la sociedad taurina está muy desarrollada, porque el mismo torero puede torear el mismo año en Segovia, en León, en Valladolid y en Madrid. Y además que está muy regularizado los contratos, el precio de los toros, es decir, que es una sociedad ya radicalmente constituida. Claro, eso quiere decir que viene de antes, porque las cosas cuando están tan rodadas como aparece la sociedad del toreo a pie en el siglo XVII, inevitablemente han tenido un periodo anterior. Yo ahora estoy empezando a buscar en archivos papeles del siglo XV y algunas cosas voy encontrando. Bueno, y en este libro también lo que queda muy claro es que en contra de una idea que se tiene, ¿no?, de que el toreo primero es, digámoslo así, como un pasatiempo o entretenimiento nobiliario, ¿no?, y que posteriormente pues, aparece el toreo a pie,
digamos que esta tesis No, eso no la tiene, destruyes, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Eso es como si de repente se mueren todos los poetas y alguien concibe la tesis de que como sus madres les veían hacer versos, pues han puesto a escribir ellas. Eso de decir, mire, los caballeros iban por un sitio y el toreo a pie iba por otro. Cuando los caballeros se retiran, pero el toreo a pie ya existía. Eso de se van los caballeros y se quedan solo los toreadores en la plaza, sus ayudantes, y entonces inventan el toreo, eso es absolutamente peregrino. Yo creo que se podrá demostrar que en el siglo XV había toreadores a pie, y se podrá demostrar que en el siglo XIII, ahí no con pruebas documentales, sino con fotografías de ilustraciones, de códices y de capiteles, se podrá demostrar que ya existía el toreo a pie. Yo, de hecho, en mi libro lo primero que publico es una foto de un capitel de toro, donde está un supuesto matatoros ofreciendo la muleta al toro. Y por lo demás es que siempre se citan mal los textos. Azaña decía, como bien sabéis, que la mejor forma de conservar un secreto en España es publicarlo en un libro. Todo el mundo habla, es una frase buenísima. Todo el mundo habla de las partidas de Alfonso X y de los matatoros, pero Alfonso X lo que dicen las partidas textualmente es que dice a los sacerdotes que como tienen que predicar con el buen ejemplo, que no deben ir a ver los juegos, que no deben ir a ver alancear, que no deben ir a ver bordear y que no deben ir a ver lidiar los toros, ni ir a ver a los que los lidian. La palabra que utiliza Alfonso X es la de lidiar. Dice, y a los que los lidian, no a los que los matan. Luego es otra cuestión. Bueno, tú también descubres que la palabra, o documentas que la palabra corrida, sí, que es una palabra mucho más antigua de lo que podamos pensar, ¿no? Bueno, aquí en los contratos que aparecen en el año 1663, por ejemplo, yo publico uno y aquí directamente se dice que estos tres toreros, cuyo nombre consta, uno es de León, otro es de Medina de Río Seco y otro es de Salamanca, pues se comprometen a estar tal, a tal hora y tal día en la plaza para la corrida de toros que se va a dar en la fiesta de San Juan Bautista. Y este libro, no quiero que nuestros espectadores se lleven la idea de que es un libro de mera erudición, es también un libro muy divertido. Es el libro de un viajero, de un hombre que a la vez que desempolva legajos en los archivos y bibliotecas, al mismo tiempo fatiga los senderos de la vida, ¿no? Sí. Y recorre los paisajes, sobre todo castellanos. Hay pasajes muy divertidos y extraordinarios, como ese momento en el que el autor llega a esa ermita abandonada, ¿no? En donde se conserva un cuadro que narra un milagro. Sí, el milagro de la Virgen. De la Virgen de Cillán, que es un cuadro excepcional, muy pequeñito, y la ermita es muy bonita. La ermita ha sido saqueada, pero afortunadamente el cuadro se salvó. Estaba en una sacristía a la que se advierte mal la entrada, pues está la sacristía detrás del retablo, y es un cuadro muy bonito y muy crítico. Hay una presidencia, es una plaza cuadrada, la plaza se ve perfectamente todavía, y en la presidencia están los curas en una verdadera bacanal, con alimentos por el suelo, muslos, borrachos, y los muchachos están escalando la tribuna para cogerles las viandas que ellos ya desprecian. Y en el medio un cura está toreando, un cura se ha caído, el toreador está en la otra esquina, no le da tiempo a llegar al quite, es absolutamente imposible, y el toro le va a empitonar. Entonces la Virgen, que aparece en lo alto del cielo, se lleva el toro con el capote. Y ese es un cuadro que parece pensado, es profeso, para la época zapateril. Toros y religión en la misma escena, ¿tú te das cuenta? Se pondrían como la niña del exorcista. Habría que ponerles una reproducción de este cuadro en los despachos ministeriales. Déjame que recuerde, hay una aleluya, un grabado antiguo, popular, castellano, que a Picasso le volvió loco, claro, que es que se ve a Jesucristo en la cruz y ha desclavado una mano para hacerle el quite con el capote a un fiel. Y eso Picasso lo repitió. Claro. No, bueno, pues les recomiendo Luces sobre una época oscura de Gonzalo Santoja, donde encontrarán anécdotas tan conmovedoras y divertidas como esta a la que hemos aludido. Bueno, hay un capítulo dedicado a esa bula pontificia de Pío V, por la cual quiso prohibir las corridas de toros, bula que realmente nunca llegó a promulgarse, a entrar en vigor, digámoslo así, ¿no? Un capítulo delicioso, en donde, en honor a la verdad, yo creo que el Papa, porque los enemigos de los toros siempre, que suelen ser también enemigos de la religión católica, esto suele ocurrir,
siempre suelen esgrimir el argumento de que el Papa Sí. prohibió los toros. Esto es muy llamativo, ¿no? En realidad no llegaron nunca a estar prohibidos porque la bula necesitaba la sanción del rey. Claro, ¿no? y la promulgación de los distintos obispos, y eso nunca llegó a producirse. Felipe II adoptó una técnica muy inteligente, entonces decía que iba a presentar unas objeciones, nunca las presentó, en consecuencia la bula nunca llegaba a promulgarse, y así hasta que se murió el Papa. O sea, Yo sospecho que Pío V, fijaos lo que os digo, no sabía lo que era una corrida No, de Pío toros. V no sabía Él tenía lo la que era idea una de los corrida. espectáculos paganos él con tenía- fieras. Sí, y además habían producido algunos remedos de corridas en Roma que habían sido muy violentos, pero que tenían más que ver con el circo romano. Claro. Él evidentemente era lo que tenía en la cabeza. Claro, Y lo dice muy claramente, además, en su proyecto de bula, cuando habla de los hombres que luchan contra los toros. Pues si es que en las corridas de los toros no se lucha contra los toros, se juega con los toros, que es una cosa completamente distinta, se les lidia, pero no se lucha contra ellos. Y todos los conceptos que hay en esa bula son conceptos que se pueden aplicar a los espectáculos de los gladiadores y del circo romano, pero no a las corridas. Cosa muy distinta es lo que hemos visto en Tarde de Toros, ¿no, Andrés? Sí, claro. ¿Eh? Bueno, digamos entonces que pueden estar contentos los separatistas catalanes que han conseguido lo que ni el Papa consiguió. O sea que está muy... Bueno, Tarde de Toros es una película estupenda. Una película grandiosa. Magnífica como cine y como documento taurino. Sí. Bueno, tiene dos cosas. Hay muchas películas taurinas y muchas muy buenas, en contra de lo que cree la gente. Pero el problema es que muchas veces, cuando en el cine se tiende un poquito al folletín, al melodrama, a exagerar ese elemento folletinesco. Aquí tenemos, por un lado, una faena extraordinaria de Antonio Benvenida, una faena extraordinaria de Domingo Ortega, que solo eso ya es un documento histórico fantástico. Yo he tenido la fortuna de verlos torear y de ser amigo de los dos. Y además de eso, una película muy buena, esas películas españolas que respiran autenticidad, que te lo crees, porque ves a los actores, bueno, cuando están peleándose tipi-top, es que claro, te parece estar en la Plaza de las Ventas, insultándose, une usted, no sé cuánto, te lo crees. La captación del ambiente de la plaza es claro. extraordinaria. También los que están detrás de Rondeño ahí destrozando a su hijo durante toda la corrida. Yo he vivido Y hay una cenas cosa parecidas. formidable y es la forma como se mueve la cámara, ¿no? Es una cosa a la cual ahora no estamos acostumbrados, porque ahora una cámara cinematográfica se coloca por todas partes. Sí. Por detrás, se coloca en los sitios que normalmente tú, como espectador de una situación, pues nunca irías a mirar por allí. Es decir, que realmente la cámara se convierte en el ojo curioso del espectador, de una forma natural, ¿no? O sea, yo creo que en el Claro. fondo del arte... Eso es clasicismo, ¿no? Que Exactamente, no se es note. absolutamente clásico. Claro, y eso eso- era John Ford también. Y eso hace la narrativa muy simple, muy sencilla, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes valores que además el cine ha perdido. Claro, es Javier, que tú no has conocido, perdón, ni a Domingo Ortega ni a Antonio Bienvenida. No, pero de Antonio Me temo. Bienvenida tengo muy buenas referencias porque él estaba muy ligado al pueblo de mi madre, que es Colmenar de Oreja, un pueblo de aquí de la Comunidad de Madrid, al sur. Y él, bueno, asistía con cierta frecuencia al pueblo, pues, bueno, pues a participar en festejos, festivales y demás, todos ellos. Él estuvo muy ligado al pueblo, efectivamente. Una ermita, la ermita de San Roque, que estaba prácticamente derruida, pues gracias a su ayuda se volvió otra vez a levantar. Es decir, sí que es verdad que yo he oído hablar mucho sobre la figura de Antonio Bienvenida y de la dinastía de los Bienvenida, ¿no? En todo caso, diría que, ahondando en la idea de Álvaro Bodella, efectivamente, sobre todo, y teniendo en cuenta quién está detrás de la cámara, sí que hay también un reflejo de puro documental, ¿no? Igualmente, y especialmente cuando los dos principales protagonistas, actores de la película, no son como tal, sino que son hombres de carne y hueso y toreros en este caso, ¿no? Y esa visión documental, como tú bien has dicho, del reflejo de la plaza, de las ventas y demás, es algo muy característico también del cine de la época, ¿no? No estaban contaminados por la modernidad todavía. Sí, efectivamente. Es que era muy buen cine, el cine español, que lo hemos despreciado tanto, era estupendo. El cine español de los años 50 es el mejor cine español. Y los actores ya no digamos. Y los Que- diálogos son admirables, ¿eh? Claro. Los diálogos no tienen ni una palabra ni de más ni de menos. Ese ideal de Valdés de decir las cosas con las menos palabras posibles y buscando la exactitud está ahí fielmente reflejado. José Santugini, si no me equivoco, es Sí. el autor del guión. Pues es Pero es que había verdaderamente. unos Julio Col, actores, sí, Julio Col. había unos actores que eran de teatro también, claro. Es que tú dices, fíjate, Tordesillas, fíjate, bueno, grandes actores.
Elías Querino. Y no digamos Pepe Isbert, imagínate, o Manolo Morán. Yo tengo, no obstante, que decirle a los espectadores que esta película, que es de Ladislao Baida, como nos dijo María Cárcava al principio de esta película, Ladislao Baida, a mi modesto entender, es el mejor director de la historia del cine español. Se le silencia por completo, por razones ajenas a su arte. Siempre cuando se habla del cine español de los años 50, pues parece que solo existieron Berlanga y Bardem, que fueron grandes directores, pero hombre, ahí estuvieron Ladislao Baida, ahí estuvo Rafael Gil, ahí estuvo Forqué, ahí estuvo Sáenz de Heredia, Claro, fue la edad de oro del cine Heredia, español, la edad de oro. Hombre. Pero es que Ladislao Baida tiene concretamente Marcelino Pan y Vino. Sí. Marcelino Pan y Vino, que es una película impresionante. Excepcional. Tiene Mi tío Jacinto, otra película de temática taurina impresionante. Conmovedora, tristísima, emocionante. Bellísima, de una humanidad. Bueno, esta película que hemos visto, Tarde de Toros. Y con un actor. Bueno, Pablito Calvo, que es el mejor actor de niño de la historia del cine español, y con, con su Antonio tío, Vico. Con su tío Antonio Vico. Con don Antonio es Vico, que maravilloso. claro. Tiene esta Tarde de Toros. Tiene Un ángel pasó por Brooklyn, la Sí. tercera película que hace con Pablito Calvo. Y luego tiene El Cebo, que no sé sobre si todo. habéis visto, Sí, sí, pero que fantástica. es una película impresionante. O sea, Ladislao Baida es un genio, es un genio. Y en esta película su genialidad se ve en muchas cosas. Y entre otras cosas se ve, eso solamente lo logran pues, los grandes maestros, John Ford, etcétera. Te saca un personaje medio minuto y ya tienes la psicología del personaje. Claro, El personaje está total. hecho en medio minuto. Es una cosa impresionante. ¿Y qué personajes vemos aquí en esta película? ¿Eh? Claro, tenía una cosa a su favor, y es que en su tiempo no existían las subvenciones. Entonces tenía que basarlo todo en el talento. Y, Y había menos pedantería también. Claro, Cuenta una efectivamente. historia, normalmente no quiere lucirse. Y es una historia, como tú has dicho, simbólica de la vida, de las tres etapas. Y luego el disponer, contar con dos grandiosos toreros, que además eran también Enrique Vera, pero además dos personajes fuera de lo común. Porque, no sé, si me dejas que cuente un poquito hombre, por Dios, cómo claro. era Domingo Ortega. Domingo Ortega era un labrador del campo, absolutamente, que no había estudiado nada de nada y que llega a los toros muy tarde y que deslumbra porque se lanza, hace un quite, lo coge Dominguín y bueno, mira, yo cuando hablo con profesionales taurinos siempre acaba la conversación en dos puntos. Uno, Joselito y Belmonte, que no los hemos visto ninguno, pero que es como si discutes de Platón y Aristóteles, bueno, claro. Y otro, Domingo Ortega, porque Domingo Ortega les hacía a los toros unas cosas que no lo ha hecho nadie, no digo mejores o peores, con un dominio, con una suavidad, porque él me decía, mire usted, es que el toreo está En la aquí. palma. En la Ahí, palma de la mano. sensibilidad. Claro, y luego una persona que se hace amigo, pero de verdad, de Ortega, de Zubiri. Bueno, él fue a Múnich, por ejemplo, al carnaval con Ortega y Gasset. Y yo le preguntaba, Domingo, ¿y qué tal? ¿Cómo lo pasaron? Uy, muy bien, muy bien. Y me dice, ¿usted sabe? Yo no sabía que Ortega era, pero me di cuenta en Alemania qué gran filósofo era Ortega y Gasset, ¿verdad? Yo digo, pues sí, Domingo, pero que era un gran filósofo. Digo, ¿usted cómo se dio cuenta? Dice, pues llegué en Alemania, a mí no me hacía ni caso nadie, y allí las chicas todas con Ortega así. Y dije, qué gran filósofo. Eso está bien. Bueno, Eso y está Antonio Bienvenida, pues es el mejor representante de una de las más ilustres dinastías taurinas, sí. con los Dominguín, con los Ordóñez, con los Vázquez. Era un verdadero caballero y además de gran torero. Hay una cosa ahí ahora, los amigos de la dinastía Bienvenida. ¿Por qué? Porque representaba esos valores que llamamos la torería, que su padre, el Papa Negro, les inculcó no solo torear mejor o peor, hombre, es mejor torear bien, sino ser un torero dentro y fuera de la plaza, con una dignidad, con una educación, con una sonrisa siempre. ¿Sabéis lo de cuando fue a Santiago de Compostela a ganar el jubileo? Pues una vez era muy católico y era un jubileo en Santiago de Compostela, iba allí, oye misa y por la tarde pues torea en una plaza en La Coruña, supongo. Y hay en la barrera una señora muy elegante y Antonio Bienvenida pues está mal y le están abroncando todos. Y entonces la señora, muy bien vestida, le dice, Antonio, Antoñito. Y acude Antonio, sí señora, te he visto esta mañana en la Catedral de Santiago comulgando y confesando. Sí, señora, qué bien, ¿verdad? Dice, pues menos comulgar y más arrimarte, canalla. Bueno, yo creo que se arrimaba bastante. La verdad es que ambos en esta película están soberbios, ¿eh? Soberbios. Porque no tienen, digamos, los tics del actor,
pero transmiten una autenticidad. Yo he de decir que el que más me gusta es Ortega. O sea, el personaje que más me gusta es el de Ortega, de los tres toreros. El personaje que más me gusta quizás es el del espontáneo, el del amigo el Trepa, ese grupo que se monta, esas escenas últimas en la enfermería sobrecogedoras con el sacerdote, con ese don César, el empresario, fingiendo que le ha preparado unas cuantas corridas al chaval mientras el chaval expira. Bueno, delicioso. Pero la autenticidad que transmite Ortega, esa amargura estoica que transmite al papel... ¿Tú cómo...? Bueno, es que es verdad, es la verdad. Es claro. Es la verdad. Y cuando la verdad aparece directamente ante una cámara o en la escena, claro, gana toda ficción posible, ¿no? Y sobre todo, y mucho más en el cine, ¿no? Porque en el teatro todavía podríamos hablar de una técnica de voz, pero el cine es directo. Como más real sea la situación, más próxima a la verdad está, ¿no? Y ellos dos son dos personajes enormemente auténticos. No habría ningún actor que lo pudiera hacer tan bien como ellos, ¿no? Y es que seguramente los toros es el arte de la verdad. Y a seguir diciendo verdades, o a intentar decirlas, vamos a seguir a la vuelta de la publicidad. Enseguida volvemos. Grandiosa la anécdota que nos contaba Andrés Amorós. Antonio, Antoñito, menos comulgar y más arrimarse al toro, canalla. Genial, ojalá tengamos tiempo para que Andrés o cualquiera de nuestros invitados hoy nos cuente alguna de esas espléndidas anécdotas taurinas. Pero desgraciadamente también hemos de hablar de asuntos desdichados, como es naturalmente la prohibición de los espectáculos taurinos en Cataluña, esa parte de España. María Cárcava nos introduce en el tema. El primer espectáculo con toros celebrado en Cataluña, más concretamente en Barcelona, del que se tiene noticia, tuvo lugar, según datos del Archivo Histórico de la Corona de Aragón, en 1387. A partir del siglo XIX, la proliferación de plazas de toros en Cataluña fue simplemente imparable. Como dato curioso, hemos de recordar que Barcelona ha sido la única ciudad española que llegó a tener hasta 3 plazas en activo entre 1914 y 1923. Muchos expertos aseguran que fue durante las décadas de los años 50 y 60 cuando Cataluña vivió su edad dorada en el toreo. Desde entonces, mucho ha llovido. El 28 de julio de 2010 saltaba a la portada de todos los diarios que el Parlamento Autónomo anunciaba la abolición de las corridas de toros y que la ley se haría efectiva el 1 de enero de 2012. A partir de ese día, la Monumental cerrará cal y canto las puertas a los festejos taurinos para siempre, salvo que un cambio de la voluntad política lo impida. Pero ¿cuáles han sido los motivos reales de este fenómeno y, sobre todo, cuándo empezó a perfilarse el principio del fin? Tal vez la veda pudo abrirse en 1988 cuando el Parlamento promulgó la Ley de Protección Animal, limitando así la celebración de festejos taurinos. Probablemente prosiguió en 2004, cuando Barcelona se declaró ciudad antitaurina, y por contagio en 2005 todas las plazas de toros en Cataluña terminaron claudicando una a una o en tropel, excepto la Monumental. Les formulo ahora una pregunta a nuestros contertulios y respóndala también ustedes desde casa. ¿Qué es lo que realmente buscan con esta prohibición los sectores nacionalistas en Cataluña? ¿La desaparición de los toros o simplemente la desaparición de lo español? Albert, yo creo que debería ser el primero en contestar, ¿no? Por proximidad o lejanía geográfica, según cómo se mire. Yo creo que ha quedado muy claro lo que busca Cataluña cuando, al mismo tiempo que se han prohibido las corridas, se ha dejado prácticamente sobre ley ya los correbous, todo lo que ellos han considerado
que es la parte tradicional de ellos y que además les lleva votos esta cuestión. Pero yo creo que, sobre todo, eso hay que entenderlo como una batalla contra España. Claro. Esta es la realidad. Es decir, Cataluña, ¿qué hace con los toros? Hombre, es muy acertado, dispara sobre el núcleo español. Porque realmente si una cosa tiene que ver con España, son precisamente los toros, ¿no? Y en esta especie de batalla subliminal que ha querido montar Cataluña, pues ha disparado directamente sobre lo que ha creído que era lo que tenía más que ver con España, ¿no? Ahora bien, eso viene de un cierto tiempo, a partir de los años 80, yo creo que la propia sociedad catalana se ha ido desmontando desde un punto de vista religioso, es decir, que trato de unir a una cosa con la otra. Es decir, ha pasado los impulsos naturales religiosos, que, en fin, que existían como en todas partes, los ha pasado al nacionalismo. Y por lo tanto, cuando yo respondo el otro día en una entrevista, respondí que Cataluña no estaba a la altura de los toros, se me entendió eso como un insulto. No, yo creo que es la realidad. Es que los toros, por otro lado, necesitan una mirada religiosa. Es decir, en el fondo de los toros hay una enorme religiosidad. Y por lo tanto, la sociedad catalana no está en este momento en esta tesitura. Tanto que yo creo que los toros no volverán a Cataluña, salvo que esta sociedad tuviera un cambio radical muy importante. Pero yo creo que se ha alejado totalmente del espíritu, casi de la función de la tauromaquia. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa relación que has entablado entre los toros y la religión. Yo creo que hay ahí habría mucho, ¿no? Sería un bonito tema para un ensayo. Indudablemente tiene mucho que ver y desde luego creo que has estado acertadísimo en que las ideologías, y muy concretamente las ideologías nacionalistas, son un sucedáneo idolátrico, digámoslo así, de la religión. Eso es sin duda, ¿no? Y evidentemente a medida que Cataluña ha sido menos católica, el nacionalismo, que ha usurpado ese sentimiento religioso, se ha revuelto contra los toros, en los que identifica, probablemente de forma inconsciente o de forma brumosa o de forma irracional, pero identifica que los toros es arte español, es genealogía y tradición española, pero metida en las esencias, ¿no? Y efectivamente creo que está muy acertado. Javier, no sé tú cómo ves este asunto. Pues muy mal, sinceramente. No, aparte de muy mal. Efectivamente, muy mal. Incidiendo en lo que dice efectivamente Albert y lo que acabas de comentar, me parece un ataque a todo lo español, a todo lo que huele español. Pero es verdad que también en la introducción María Cárgava, en ese análisis que ha hecho, hombre, no hay nada tan catalán también como la fiesta de los toros, ¿no? Claro. De hecho subsistieron y convivieron tres grandes plazas que a la vez daban tres grandes festejos y con grandes figuras las tres a la vez, ¿no? Entonces me parece, históricamente, ¿no? Entonces me parece absolutamente lo que ha ocurrido lamentable, porque es un ataque a eso, ¿no? A lo español, y más teniendo en cuenta también que desde el punto de vista político se ha preservado algo como los correbous, que efectivamente sí que incide desde el punto de vista del atentado puramente animal, ¿no? Porque que no ocurre con las corridas de toros, ¿no? Sí, pero yo lo comparto completamente vuestro análisis, pero además añadiría que no se nos debe olvidar que al otro lado de los Pirineos, en la Cataluña francesa, se siguen habiendo plazas de toros. Cuando yo era pequeño, ahí me decían que en Francia había 20 y tantas plazas de toro, luego 30 y tantas. Hace unos años las conté para un artículo y son más de 70. ¿Sí? Y que hay plazas en la Cataluña francesa, en Ceret, que los toros se abren las corridas con el canto del segador. Sí. Y que son plazas que se están llenando. Y no solo de franceses. Hay muchos ciudadanos de Cataluña que antes iban al otro lado de los Pirineos en busca de libros y de películas y que ahora están yendo a ver corridas de toro, y también están yendo a las plazas de Zaragoza y a la plaza de Valencia. Con lo cual esto también es una manifestación de opresión política. O sea, la Generalitat se está convirtiendo en un sistema que oprime a sus ciudadanos, y sus ciudadanos están teniendo que atravesar la frontera que creíamos que se había derribado en busca de la libertad. Me parece una hazaña que al cabo
de tantos años de la muerte de Franco hayan tenido que restaurar el pasar la frontera para ser libres. Andrés, bueno, lo mismo que habéis dicho, adhieres, ¿no? Sí, pero vamos a ver, intentemos así concretar lo más posible. Primero, este es un tema político. Cuando yo oigo mucha gente, no hay que politizar, ¿cómo que no hay que politizar? Si es un tema exclusivamente político, punto. Segundo, los antitaurinos catalanes aciertan en una cosa, que consideran la tauromaquia seña de identidad cultural de España en el mundo. En el mundo entero se sabe que hay toros también en Francia, en Portugal, en Hispanoamérica, pero todo el mundo dice toro y piensa en España. Pero igual que dices jazz y piensas en Nueva Orleans, aunque a mí también me gusta el jazz. Entonces, claro, tú lo has dicho, lo que quieren es quitar, lo han dicho ellos, todo lo que huela a España. Tema de los correbous, clarísimamente, lo más concreto posible, porque la gente pregunta, bueno, ¿y eso de los correbous? Mire usted, los correbous son la etapa previa, los juegos populares espontáneos que existían en muchos pueblos y que a partir de la época de Goya, de fines del 18, ya se estilizan y se convierten en algo más artístico, más reglamentado, más moderno, menos cruel con el animal. Entonces es como defender la prehistoria frente a la historia. Es el mundo al revés. Bueno, efectivamente, esto es un problema de, lo decimos con toda claridad, separatismo. Porque España ha sido siempre la piel de toro. Estamos en el centro del ruedo ibérico. Y bueno, a mí me gusta recordar un escritor por el que yo tengo mucha debilidad, que era don Ramón Pérez de Ayala, que no era ningún ignorante ni ningún castizo, entre otras cosas, en la República Española, en Londres, y le preguntan una vez que morirán la tauromaquia, los toros, y contestó Pérez de Ayala, no, moriría España. Bueno, no es decir retórica, moriría la España que hasta ahora hemos tenido. Si surge otra España, a mí no me gusta y lo lamentaría mucho, pero claro, los pueblos, igual que los individuos, se pueden suicidar. Sin duda, sin duda. Me recuerda, estas palabras que dices me recuerdan el epílogo de Menéndez Pelayo, en la historia de los heterodoxos españoles, cuando dice que, refiriéndose a la religión católica, dice esta misma idea, ¿no? Que el día que la religión católica dejase de encontrar su arraigo en España, España dejaría de ser España y se convertiría en otra cosa. Y es que yo creo que junto al separatismo político, lo que subyace detrás de esta prohibición es ingeniería social. Es ingeniería social. Es decir, los enemigos de los toros saben perfectamente que los toros están en el meollo, en el núcleo duro de nuestra genealogía como pueblo. Claro. Y extirpando eso, quieren convertirnos en otra cosa. Claro. Es una represión profunda. A veces se habla de que este tema de los toros en Cataluña, que es una cuestión de libertad, y se alude a la libertad política, no es algo mucho más profundo. Claro. Es algo mucho más profundo. Porque no olvidemos que en tiempos de Franco, en tiempos de otras dictaduras, había toros. Naturalmente. O sea, quiero decir que no es tanto una cuestión de libertad, no, es una cuestión de represión profunda de lo más ancestral que hay en nosotros. Es decir, es un ejercicio de ingeniería social muy, muy fuerte. Muy peligroso. Es un lavado de cerebro muy fuerte. Muy peligroso. Pero fíjate, yo he sido, por azares de la vida, muy amigo y discípulo de don Américo Castro. Y don Américo Castro tiene un libro fundamental que lo llama La realidad histórica de España. Es decir, no hay una España eterna. España es algo que nace en la historia, ahí ya discutimos cuándo consideramos que es España, pero eso es discutible, pero que nace históricamente y que puede morir. Si nos empeñamos en que muera esa España, pues vendrá otra para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo, felizmente... Una España que se va a parecer a Finlandia, coño. Espero no verlo. Lamentablemente estamos en el camino, ¿no? Claro. Lamentablemente estamos, yo creo, en este camino. Yo puedo decir que mis impresiones muchas veces, ya incluso como catalán, ¿no? Un español nacido en aquel rincón del Mediterráneo, cuando alertaba sobre lo que allí estaba sucediendo, no te creían. Que hace muchos años, aquí, en todas partes, no me creían. Claro.
Y ahora muchas veces incluso veo que dicen, bueno, pues es igual, pues que, bueno, pues que no importa, pues que en fin, que no hay que exagerar, tal, ¿no? Es decir, en el fondo hay una especie de indiferencia sobre lo que nosotros entendemos como España, lo que entiende tanta gente, ¿no? Una especie de indiferencia, no somos conscientes, en fin, de una serie de valores comunes. Estos valores comunes incluso han entrado ya en un proceso de desprestigio, ¿no? Entonces, los toros, yo creo que el gran peligro de los toros está precisamente por este lado, no por los antitaurinos, porque, en fin, antitaurinos han existido siempre y yo creo que además es muy bueno que existan siempre ha habido polémica, auténticos adversarios, ¿no? Uno se multiplica esas posibilidades, es una maravilla, ¿no? No existiría el cristianismo a lo mejor si no hubieran existido enormes adversarios. La continuidad esta es importantísima, ¿no? Pero yo creo que en el fondo nosotros a veces, los propios españoles, podemos ser los enemigos de la tauromaquia, ¿no? Yo creo que aquí está el enemigo mayor. Hombre, hay un problema añadido al tema, el tema catalán. El tema catalán tiene una lectura en clave regional o autonómica, o como queramos llamarlo, y tiene una lectura en clave nacional. Es decir, toda la propaganda antitaurina que se está haciendo desde Cataluña y a la que se le ha dado tanta cobertura y divulgación en estos últimos meses o años, todo eso está calando en la sociedad española. Sí. Yo se lo he dicho alguna vez a algún taurino, le he dicho, mira, me ha ocurrido en 2 colegios, colegios a los que he ido a dar una charla, me han preguntado cuáles son mis aficiones, de qué cosas me gustan, y les he dicho, el cine, tal, no sé qué, los toros, y cuando he dicho los toros... ¡Qué horror! Una exclamación de asombro, de terror entre los chavales... Estos son chavales que ya la gota malaya, que les ha ido diciendo que los toros son una salvajada, una bestialidad, esos chavales ya están infectados por esta ingeniería social. Se ha roto la tradición. A ello tenéis que sumar que en la televisión no dan toros. Por supuesto. En la etapa del gobierno socialista. Claro, sí, en estos últimos años. Tenemos que sumar la desintegración de la vida rural. Claro. Los chavales de pueblo antes tenían un contacto... Vivían eso, claro, y si no había un toro en su casa, había una vaca, y la toreaban, y jugaban con ella... Y mataban al cerdo, y tenían una experiencia de la vida y la muerte. Y un contacto, Juan Manuel, incidiendo en esa idea, y también al comienzo de tu intervención, es hablar del dolor y de la muerte. Claro. Que es lo que precisamente se evita hoy en día, hablar del dolor y de la muerte, que es algo consustancial a nosotros mismos en nuestra... Y que era la cultura anglosajona. Efectivamente. Porque aquí sí había una presencia real de la muerte. Y que en el mundo del toro está íntimamente ligado. No se puede hablar de una cosa sin la otra, ¿no? Esto es una sociedad que iguala los animales con los hombres, ¿no? Una tendencia, en el fondo, a decir que prácticamente... Nosotros somos un animal con un lenguaje, algunas cosas, unos pequeños detalles de más, ¿no? Y yo creo que esto en el fondo es una destrucción, es una auténtica vejación hacia las personas, ¿no? Y eso también ha calado. Sí. Yo me digo muchas veces que, en fin, digo, si no hubiera existido el memo de Walt Disney dando voz y alma a los animales, a lo mejor no existiría Pero hay una regresión. Los derechos de los animales, que es como hablar de la elocuencia de las patatas. O sea, un animal no puede tener derechos porque para tener derechos tienes que tener la capacidad para obligarte jurídicamente. Entonces, un animal no puede tener derechos. Un animal, nosotros tenemos el deber de respetar y de cuidar a los animales y a la naturaleza, pero los animales no tienen derechos. Claro. Pero es una aberración, ¿no? Hay que contar lo que decía Sabater, ¿no? En el libro, que lo decíamos antes, ¿no? Sí, ponemos el ejemplo, si es que es clarísimo. Es que a mí me gustan mucho ejemplos que lo entienda todo el mundo. Yo voy por el campo y veo un gorrioncito que ha caído de un nido, y mi buen corazón pues me hace recogerlo, si puedo salvarlo. Pero si digo, pues no, ya está muriendo, si lo dejo, no tengo buen corazón, pero no cometo un delito. Si yo veo un niño recién nacido y no lo recojo, cometo un delito. Es totalmente distinto. El ser humano tiene derechos y tiene obligaciones. Yo no puedo, como la broma que gastábamos don Juan Manuel, que dice, perro, haz tal cosa. Oiga, el perro no tiene deberes de ninguna clase. Y yo creo que también otra cosa que hay que insistir mucho, consecuencia de épocas anteriores, identificar la tauromaquia
y otras muchas cosas españolas con lo contrario a Europa, con lo reaccionario, con lo casposo, con lo castizo. Mire usted, eso es una perfecta estupidez, porque en la historia de la cultura española hay gente a la que le han gustado los toros y gente a la que no. Y gente refinadísima, culta, europea, todo lo que ustedes quieran, locos por los toros, pues desde Federico García Lorca, sin ir más lejos, y tantos otros. Es decir, no es ser progre y europeo odiar los toros. Eso es una tontería absoluta. Y lo mismo que los toros, perdona, a otro nivel, pero yo defiendo la música popular española, las fiestas españolas, pues el sainete, que me parece maravilloso. La zarzuela, que es maravillosa. Y, dices, y entonces te dicen, no, es que la zarzuela es franquista. Oiga, la zarzuela existía siglos antes de Franco, y los toros también, la gente, los toros son franquistas, pero ¿qué me cuentan? Eso es ignorancia. Sí, pero vamos a ver, con esto de lo progresivo y lo regresivo, yo recuerdo ahora una historia. En un momento, Salamanca hubo una crecida del río Tormes, hace ya unos años, una crecida espectacular. Estaba el pantano de la Maya a punto de reventar. Y en una ganadería, en la ganadería de Manolo Arrán, por Campo Cerrado, todas las vacas y todos los toros quedaron en una especie de isla. El río estaba subiendo por segundos y toda la ganadería, toda la vacada se iba a ahogar. El mayoral, Ignacio Sánchez, que era un hombre que no sabía nadar, cogió un caballo, atravesó aquel turbión de agua, sería pues 500, 600 metros de aguas encrespadas, se bajó en la ladera de aquel montículo que todavía no, que estaban a punto de desbordar las aguas, empezó a llamar a las vacas una a una por su nombre, 200 vacas una a una por su nombre. Detrás de las vacas fueron los becerros, detrás de las vacas y de los becerros los sementales. Se volvió a meter en el agua, atravesó aquellas aguas y salvó toda la vacada. Cuando aquel hombre le decían, hombre, ¿qué hazaña has hecho? Pero tal. El hombre, hablando desde el silencio, con palabras que le salían, dijo, bueno, ¿y qué hago yo en un mundo sin toros? ¿Qué hago yo en un mundo sin toros? Entonces, ¿a favor de quién estamos? Porque este sí que es un ecologista. Se conocían las 300 vacas de aquella, y las vacas a él, por su nombre. Y las ha visto parir. Y las ha visto parir, las ha ayudado a parir, ha evitado que los toros se maten. Esa es su vida. ¿Con quién estamos? ¿Con este hombre o con el hijo de Jordi Pujol, que nació siendo director general y que morirá siendo consejero de la Generalitat, que nunca ha trabajado, y que habla en nombre de la ecología, que no sabe lo que es una vaca, no, ya digo por su nombre, de ninguna manera, que no sabe lo que es un becerro, que no sabe lo que es el campo, que no sabe lo que es un río crecido, que no sabe lo que es jugarse la vida por amor a los animales. Entonces, ¿a favor de quién estamos? Es decir, ¿qué es lo progresivo y qué es lo regresivo? Totalmente de acuerdo. Antes lo decíamos, ¿no?, que muchas veces esta defensa a ultranza, este animalismo exagerado, es la coartada, la perversión moral de quienes son incapaces de amar a sus semejantes como deberían hacerlos. Antes Andrés Amorós nos alertaba del peligro de esa labor de ingeniería social que logra imbuirnos de la idea estrafalaria de que quienes amamos la fiesta nacional somos unos retrógrados, unos casposos, unos anticuados, cuando en realidad ha habido tantos, tan delicados, tan excelsos artistas que han sido amantes de la tauromaquia. En un segundo vamos a hablar de este asunto precisamente. Muy buenas noches otra vez, queridos espectadores de Lágrimas en la lluvia. ¿Sería Federico García Lorca un casposo? ¿Sería Ignacio Zuloaga un bárbaro? Y Goya, y Picasso, y Alberti, y Miguel Hernández. Sobre este asunto y Dalí nos va a introducir María Cárcava.
O a intentarlo, allá hoy. Enrique Ponce, el Juli, José Mari, Manzanares, Morante de la Puebla y Cayetano Rivera, entre otros toreros, almorzaron la semana pasada con Ángeles González Sinde para pedirle que el Ministerio de Cultura asumiese las competencias sobre tauromaquia, que en la actualidad, como bien saben, pertenecen a Interior, y para que tomase medidas respecto a la prohibición de la fiesta nacional en Cataluña. La verdad es que no sabemos si el cambio de ministerio arreglará las cosas, aunque muchos nos tememos que no. Lo que resulta innegable es que dicho cambio implicaría el reconocimiento del toreo como el arte que es. Casi atendería al principio de justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. Y es que muchos son y han sido los artistas, escritores, músicos y pintores que han encontrado en el mundo del toro una fuente inagotable de inspiración. Recordemos, por ejemplo, a algunos escritores fascinados por la magia del coso: Ramón Gómez de la Serna y su torero Caracho, Federico García Lorca con su llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, y podríamos seguir con muchos otros como Agustín de Foxar, Rafael Alberti, José María Pemán, José Bergamín, Fernando Villalón, Gerardo Diego, Eugenio Dors, Manuel Chávez Nogales. Pero no podemos obviar las obras de infinidad de pintores devotos de este arte por su plasticidad: Francisco de Goya, Leonardo Alenza, Julio Romero de Torres, Francisco Iturrino, Darío de Regoyos, José Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga, Roberto Domingo, Pablo Picasso y Daniel Vázquez Díaz, entre otros. El maestro Enrique Ponce disertaba así sobre arte y técnica del toreo el 2 de noviembre de 2007, el día en el que, por cierto, hacía historia convirtiéndose en el primer torero que ingresaba en una Real Academia, concretamente en la de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Ahí va el cartón. Piensen lo que sucedería si en Inglaterra existiera una fiesta popular que hubiera hecho a Hemingway dedicarle varios de sus libros. Piensen que en Portugal existiera una ceremonia tradicional que hubiera merecido una serie de litografías de Picasso o Goya. Piensen que en Alemania existiera una costumbre de sus pueblos que poseyera tal fuerza que Bizet le hubiera dedicado una ópera universalmente conocida. Esa hipótesis existe y se convierte en realidad en el legado de la cultura española, y tiene un nombre que no necesita traducción: Fiesta Nacional, tan presente en todas las bellas artes. Andrés, el otro día publicabas un artículo en el diario ABC pronunciándote sobre este asunto de si los toros deberían pasar a ser competencia del Ministerio de Cultura o no. Hoy vuelves unos días después volvías a incidir en tu crónica taurina de ABC. ¿Tú este asunto cómo lo ves? Evidentemente los toros no necesitan demostrar que son cultura, ¿no? Claro que no, por supuesto. Vamos a ver, yo nunca he sido partidario de que los toros fueran al Ministerio de Cultura. Entre otras cosas porque conozco el Ministerio de Cultura, lo he sufrido, he trabajado allí. Hombre, lo que pasa es que quizá en la coyuntura actual no estaría mal, podía ser simbólicamente interesante que se reconociera algo así. Pero mucho más importante que eso son otras cosas. Lo que pasa es que también los profesionales taurinos se han sabido defender muy mal. Ahora están en marcha otras iniciativas muchísimo más interesantes y más importantes que eso. Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que hubieran tenido que hacer? Albert, hace un año sabíamos que en Barcelona se iban a prohibir los toros. El que no lo supiera es que era meter la cabeza, no querer enterarse. Pues ¿qué tenían que haber hecho los taurinos? Encargarle al despacho Garrigues o al despacho de Enterría pues un informe y un recurso, cosa que no han hecho. Recurrir, ahora lo han hecho, al defensor del pueblo, pero ya es más difícil la constitucionalidad o no de lo que se ha hecho. También hay otro tema jurídicamente, porque ahora es un tema concretamente jurídico y político. Hombre, si se consiguiera que se declarara la fiesta bien de interés cultural, cosa que en el Senado ha habido ahora un debate, lo ha planteado el PP, con lo cual el PSOE ya no quiere. Si se consiguiera eso, la Constitución lo ampararía. Yo creo que lo administrativo no es lo más importante. No es que estén allí hombre, es importante defender la fiesta para que vaya el que quiera y el que no quiera que no vaya, como ha pasado siempre. En cuanto a la cultura, mira, yo me acuerdo una vez que fui a la televisión en Cataluña, a ese tradicional debate de siempre que una vez va, y me dijo Victorino Martín, ten cuidado que hay uno con muy mala idea
tú no le dejes hablar. Cuando él te coja, pues venga. Bueno, pues bien, yo soy tímido, pero me dijo, es que don Santiago Ramón y Cajal era enemigo de los toros. Y digo, sí, es muy cierto, tiene usted toda la razón. Por cada gran intelectual o artista que sea enemigo de los toros que usted diga, yo le digo 10 a favor. A ver, empezamos, una chulería y se cayó, claro. Mire, basta con que vean los toros de Cosío, tomo segundo y tomo séptimo. Pero el que no le guste, que no vaya. Eso no es el argumento de autoridad, no existe. Ahora bien, no me llamen a mí bárbaro y salvaje cuando yo estoy simbólicamente en una afición al lado de Goya y de Picasso y de García Lorca y de Hemingway y de Orson Welles y de Pérez de Ayala y de Bergamín. Además, gente de distintas épocas, de distintas ideologías. O sea, yo estoy ahí, me dejan ustedes tan tranquilo, a usted no le gusta, encantado. Pero no me llame bárbaro y salvaje porque usted es un ignorante. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Oye, todos estos grandes creadores, todos estos genios españoles podían haberse dedicado a escribir o a pintar, no sé, peleas de gallos, ¿no? Y no, pues se fijaron en los toros. Pues ¿no? un respeto, por lo menos. Lo que es importante de los toros es que, de momento, son autosuficientes, ¿no? Es decir, que no necesitan que constantemente un ministerio, las consejerías, vayan repartiendo la sopa boba, como sucede con muchas otras actividades. Por supuesto. Porque no están sostenidos artificialmente. No, es una fiesta popular. Es esencial. Esto es esencial. Es decir, que sea el propio aficionado, que sea el público quien pague los toros, ¿no? Es decir, que esta relación entre el precio de una actividad y lo que los espectadores pagan es perfecta. Claro. Cosa que no sucede en otras artes. No, no. Incluso en el en la teatro que intervengo, en el teatro. Y en la ópera en que mucho menos. El precio de una producción y lo que pagan los espectadores, las distancias son tremendas. O en la ópera, por poner un ejemplo. Por supuesto. Entonces, sí que se necesita que intervenga el Ministerio de Cultura, que intervengan los ayuntamientos y intervenga todo el mundo. Yo creo que en los toros hay esa libertad fantástica del artista que seduce al espectador, como antes seducían los pintores, los escultores, Claro. que tenían que seducir a lo mejor al Papa o a los cardenales, pero esto es importantísimo, ¿no? Y ha sido Sí, a siempre... una cofradía de pueblo, vamos. Claro. Pero, no, pero yo sinceramente tengo mucho miedo, ¿eh? Yo en esto tengo miedo de que el Ministerio de Cultura, lo decía en la intervención, ¿no? Yo creo que los toros es una de las pocas expresiones artísticas que todavía brotan del sustrato popular, Claro, que todavía no han sido amaestradas, claro. que todavía no se han convertido en Pero por ahí burocracia no siniestra. tengas tanto miedo por ahí. Mira, hace poco Antonio Burgos ha sacado muy astutamente del libro de Chávez Nogales sobre Juan Belmonte, fantástico libro, que ya Belmonte en los años 30, 20, 30, dice, el socialismo acabará con los toros en España. Dices, caramba, Sí, qué sí cosa, lo dice, sí. la falta de libertad. Tú no te preocupes que el Ministerio de Cultura le va a dar una larga cambiada y no va a Sí, hacer pero nada. El socialismo que Pero, acabará es con España. Es distinto. Pero vamos a ver. Javier, Pero- ahora pasemos. Pero fíjate, Andrés, que es verdad, a mí me parece un tema ya ves, menor. ya ves. La reunión de los 7 toreros con la ministra de Cultura me parece un tema menor, sinceramente. Efectivamente, creo que por ahí no está el problema, ¿no? Fueron un poquito ingenuos, por cierto. los Efectivamente, Claro. pero es verdad que subyace ya otro problema que viene de lejos, ¿no? Y viene de antiguo, que es el problema del mundo de los toros interno, del propio mundo de los toros, entre los que nos tenemos que incluir, yo creo, la propia crítica taurina, Sí, sí. el periodista taurino, ganaderos, mesa del toro, etcétera, etcétera, toreros y demás, ¿no? Y a raíz de esa reunión que tuvieron los 7 grandes maestros que fueron a ver a la ministra, pues ha generado también repercusión y ya críticas que proceden también del propio mundo de los toros. Esas desavenencias tan frecuentes en el mundo de los toros son muy bien aprovechadas, o han sido también muy bien aprovechadas por los propios antitaurinos Claro. y por parte Claro. de la política, ¿no? Y de las instituciones en contra del mundo de los toros, entre ellas los catalanes. Es decir, sin un apoyo unánime, sin una fuerza homogénea que defienda todo esto, y González Inde, precisamente esta misma semana, tu periódico ABC publicaba una entrevista con la ministra de Cultura y lo decía expresamente. Es decir, Claro. yo lo que he hecho de menos, podemos estar o no de acuerdo, pero lo que verdaderamente he hecho de menos es la falta de homogeneidad que siempre habéis mostrado en el mundo de los toros, y contra eso es imposible solucionar absolutamente nada. Porque han ido siempre cada uno separado por su cuenta. Pero vamos a ver, a mí me gusta la tauromaquia, no me gustan los taurinos. Perdona, a mí me gusta mucho, con pasión me gusta la música.
y me gusta, con perdón, Juan Sebastián Bach y me gusta Mahler, y a lo mejor un intérprete que es un genio tocando el violín, por decirlo así, luego como persona es detestable. Eso no tiene nada que ver. Sí, Pues pero eso vamos a ver. Primero, yo creo que la Mesa del Toro ha encargado un dictamen a un prestigioso gabinete sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la prohibición de los toros en Cataluña. A mí la desunión dentro del mundo de los toros, pues bueno, es un factor preocupante, pero también es un factor de vida. Es decir, a las homogeneidades se llega peligrosamente. Cuidado, el mundo de los toros es plural, hay intereses muy distintos, el de los ganaderos es uno, el de los toreros es otro, y cuidado, es lógico que haya una dispersión de opiniones y una defensa distinta de intereses. Yo por eso mismo creo que los toros no deben pasar a cultura, que en cualquier caso tendría que haber una comisión interministerial, porque ¿qué pasa con la ayuda a los ganaderos en Bruselas? Es decir, no se puede separar de agricultura, no se puede separar de ganadería. Es decir, el problema me parece a mí que es más de conjunto que sea una solución pasar de interior a cultura. Sí, sí. No es una solución de ninguna manera. Yo creo que hay que tener una perspectiva más amplia. Y luego, una cuestión para mí esencial. Los toros no están subvencionados. Eso está bien, pero también está mal. Es decir, los toros son muy caros. En un pueblo, yo ahora estoy yendo yo voy mucho a corridas de pueblos y de sitios pequeños. Mañana iré a una novillada en Guadarrama y hace poco estuve en las corridas de Nava de la Asunción y hace poco en las de Cantalejo. Y claro, en esas plazas entramos 4.000 personas. Hacen falta UBIs móviles, hacen falta una serie, porque no se puede torear de otra manera. Entonces hace falta la subvención. Hay que reivindicar que los toros tengan el mismo tratamiento que cualquier otro espectáculo. Los toros tienen un IVA superior al de cualquier espectáculo. Es que no es verdad que el gobierno y que el Estado sean neutral ante los toros. Es beligerante con los toros y es absolutamente imprescindible que los toros tengan el mismo tratamiento que cualquier otro espectáculo artístico. No se puede pretender que en una feria que dura 6 días pues un matrimonio esté yendo los 6 días y gastándose 100 euros todos los días, porque eso es absolutamente imposible. O sea, que los aficionados taurinos y el mundo de los toros no podemos estar discriminados. Tenemos el mismo derecho que cualquier otra manifestación a recibir las subvenciones. Bueno, lo que pasa es que tú esas ayudas, digamos, pues afectan o al desarrollo de una actividad económica, como pueden ser subvenciones a los ganaderos, o afectan casi a la sanidad y orden público, como puede ser pues el que haya enfermerías en buen estado. Móviles, que son muy caras. No, yo a lo que tengo miedo, Gonzalo, sinceramente creo que es peligroso, es que el espectáculo en sí sea subvencionado. Es decir, que no, el espectáculo en sí no. Que, como nos ocurre a los españoles con las películas. O sea, las películas ya hemos pagado en taquilla, vayamos o no vayamos a verla. Si vamos a verla, la hemos pagado 2 veces. Claro, sería dramático que también los toros... No, el IVA de los toros tiene que bajar. El IVA de los toros pero tiene que ese bajar. tipo de ayudas es otra cosa distinta. Sí, claro. Y luego está el peligro de que el torero se convierta en el torero áulico, es decir, en el artista al servicio del poder, como está ocurriendo en España con los escritores, que es una cosa dramática. Ya hay algunos que lo han intentado. Terrible. La situación de la clase literaria en España como auténticos lacayos del poder es vergonzosa, o como ocurre con los cineastas, etcétera, etcétera, claro. Imaginaos a los toreros en la cofradía de la ceja. Qué horror. Terrible, ¿no? Sí, mira, algunos ha postulado. Alguno ha habido ya, sí. No diremos nombre para no destrozar su carrera. Mira, Alfredito Corrochano, que era el hijo de don Gregorio y era una persona muy culta, además de ser un gran torero, él cortó un rabo en Madrid, ¿no? Y me decía... No un ministerio, hace falta un organismo porque hay una parte de los toros que depende de agricultura, hay otra parte que depende de interior, de gobernación, de orden público, otra de ganadería, otra de sanidad, otra de hacienda, Andrés, otra de cultura. Y las comunidades autónomas que tienen mucho que decir porque tienen efectivamente... Todo. Entonces, por eso esa derivación de ministerio tiene poco... Es que yo también os puedo decir, hombre, ese tema lo he seguido bastante de cerca, como es mi obligación, pero no he animado precisamente a que mi periódico le diera un realce enorme, porque me parece también eso, perdón, que a veces los periodistas, algunos periodistas, se fijan más en lo llamativo que en lo importante.
Hombre, es que esa reunión de la ministra con los toreros es una reunión retórica que no sirve absolutamente Es una para fotografía nada, y ya está, que luego no se la además hizo. ni siquiera se hizo, Pero ¿no? que es... Claro, la ministra se tiene que reunir con los maestros cuando los subalternos y los secretarios hayan perfilado un documento. Bueno, pero es que es en ese increíble que no momento, vayan con un antes no, documento. claro. Pero- Es que a golpe de normativa yo tampoco creo que se solucionara nada. Pongamos el caso, que los toros hubieran sido declarados, qué sé yo, patrimonio artístico nacional. Es evidente que Cataluña no hubiera podido mover Claro, nada, ¿no? eso Esto es cierto. blinda contra una prohibición. Pero voy a decir que se hubieran muerto exactamente igual en Cataluña. Es decir, cada vez Claro, habría menos espectadores, porque es lo que he dicho antes, es Sí, decir, sí. el clima de la propia sociedad ya era de por sí, ya iba La ingeniería creando, social. ese antitaurinismo político. pero fíjate, Con eso su cambio de podemos religión. lamentarlo, en cierta medida combatirlo, pero en definitiva habría que aceptarlo. Quiero decir, si las plazas de toros se quedaran vacías, pues moriría la tauromaquia. Yo no podría decir nada. Si la gente no quiere ir, pues que no vaya. Bueno, no, pero ojo, pero No, es sí que, se podría decir, vamos a ver, porque sí se podría pero decir. podrías, pero es que a lo mejor un grupo de amigos organizan una corrida Por porque a ellos les supuesto. da la gana. Claro, Pero es decir, es que yo eso tampoco podría se puede hacer. combatir todo lo No, que pero es que eso quisiera. tampoco se puede hacer. En esta entrevista que se le hacía a la ministra Sinde hace unos días en el ABC, ella daba por supuesto que la decisión del Parlamento es una decisión legítima y por lo tanto indiscutible. Hombre. Bueno, vamos a ver. Es discutible jurídicamente. Vamos a ver. Por Muy ejemplo, discutible. un Parlamento mañana, pongamos por caso, que las canciones populares... las canciones populares, pongamos que un Parlamento autonómico decide que son machistas. Entonces prohíbe a la gente cantar estas canciones. Es un disparate. En la plaza de su pueblo. O sea, pero ¿de verdad aceptamos que es legítimo que un Parlamento legisle sobre expresiones del arte popular? En fin, me parece muy discutible. Yo creo que esto es ingeniería social. Sí. Es que para empezar, el Estatuto de Cataluña no llevó a la cita electoral ni siquiera al 50% del electorado de Cataluña. Es que ese estatuto en sí mismo es muy discutible. Bueno, es que hoy es en un día- estatuto ordenancista en todos los aspectos, que invade la vida privada, que es un estatuto que sobrepasa con mucho lo que es la obligación de un Parlamento de garantizar los derechos individuales. Es que el problema está en una decisión ilegítima. Hombre, yo quisiera añadir una cosa que es que no lo hemos aludido y es evidente. Cuando dicen, sí, pero el pobre toro. Bueno, usted conoce el toro, Sí. ha visto un toro de cerca. Antes de decir pobre, mírelo. Y por supuesto, si no hubiera tauromaquia, desaparecería el toro bravo. La especie Absolutamente. moriría. Eso es lo que Y un usted desastre ecológico quiere. impresionante. Ahora mismo, Y lo que el toro llevaría detrás, todo el ecosistema ibérico. ahora que está mismo se detrás. está proyectando, mientras hablamos, unas escenas de una pelea de toros en una dehesa. Hay gente que no sabe que si no estuviesen los mayorales y los mastines encima, cerca del 50% de cada camada se mataría. Se matarían, claro. O sea, que es que el pobre toro es un animal Joder, bravo. pobre toro. Feroz. Mira, a mí lo del pobre toro, ese toro que pasta margaritas y que canta madrigales, claro, eso es un producto de la leyenda negra. Igual que los historiadores anglosajones, cuando nos pintaban a Moctezuma y Atahualpa como seres bondadosos. No, a Moctezuma y Atahualpa comían corazones. Sanguinarios, Comían claro. corazones y bebían directamente de la carótida de sus víctimas. Oiga, no, mire usted, el toro es un animal fiero. Pero- es un animal muy fiero. O sea, la inmensa mayoría esta imagen no del llegaría toro- a las corridas. Esos más toros, fiero. uno Claro. mataría a otro y además el que pierde la pelea, toda la manada va contra él. Claro. Toda la manada va contra él con una violencia impresionante. Es decir, no se dice que el único animal para el que trabaja el hombre es el toro, porque las vacas, las ovejas, todos los animales que caen bajo la mano del hombre son extinguidos o esclavizados. El único animal para el que el hombre trabaja es para el toro. Y para el que trabaja además creando arte verdadero. Queridos amigos, lamento enormemente que tengamos que interrumpir aquí nuestra conversación. Yo creo que hubiésemos tenido tela para cortar como Sí. mínimo otros 3 o 4 programas, pero tenemos que dejarlo aquí. Javier, muchísimas gracias. Gracias. Andrés, eres para mí un maestro. No, por Dios. Gracias por tu Una cosa generosidad solo, hoy. que nos identificamos simbólicamente con el toro.
Indudablemente, indudablemente. Albert, Como esta libreta demuestra. muchísimas gracias también. Y Gonzalo, espero que la próxima vez que vengas a este programa haya salido ya una cuarta edición de tus luces sobre una época oscura. Estoy seguro Ojalá. que a nuestros espectadores les va a gustar mucho. Muchas gracias. En un segundo les anunciamos el contenido de nuestro próximo programa. ¿Tú aceptarías que te invitase a los toros, Cárcava? ¿Y tú utilizas el condicional para probar suerte, Prada? No, utilizo el condicional porque el condicional, entre sus muchas formas, tiene un sentido de cortesía, de gentileza, propio de un caballero exquisito como yo, cuando se tiene que dirigir a una dama como tú. Exquisito, sí. Caballero, también. Dama, yo también. Indudablemente, Yo indudablemente. sí. Pero la verdad es que creo que al principio del programa nos habías recordado a todos que la temporada taurina este año ya se había acabado. A ver, a que me invites. Pues sí, en eso tienes razón. En efecto, la temporada taurina se nos va como arena entre los dedos, así que me temo que me tocará esperar hasta la próxima temporada. Esta ya se acaba y además Lágrimas en la lluvia apenas nos permite descanso. La semana que viene les ofreceremos un programa dedicado a la hispanidad, un concepto que ahora casi está prohibido por los centinelas de la corrección política. Hablaremos de historia, hablaremos de España y de los españoles y hablaremos de nuestra más esforzada empresa, América. Todo un festín cinematográfico y literario. No se lo pierdan, ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 10 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión. Y felicidades por adelantado a todas las pilares de España.